Buenas tardes, como anunciamos en el sumario, aquí estamos hoy y nos acompañan en el estudio Juan Carlos Navarro, Coldoy Velasco. Hoy el programa, al menos en su primera mitad, lo dedicaremos a hablar de este colectivo que lleva tanto tiempo en el Café de Espacio, de su fundación, y que siempre nos ha apetecido. Aparte compartimos ondas radiofónicas, nos alternamos los jueves con el programa Canarias por la Paz. Y bueno, pues creo que es importante charlar este ratito sobre alternativas antimilitaristas, sobre antimilitarismo, y para eso estamos aquí con Juan, con Coldo. Empezamos por el principio. Juan, Coldo, quería preguntar, un poco la historia del colectivo. ¿Cómo surge esto de Alternativa Antimilitarista MOC Las Palmas? Pues lo del MOC son las siglas del Movimiento de Objeción de Conciencia. Y es de ahí de donde venimos. Venimos de un movimiento que surgió en todo el Estado español, de desobediencia civil, uno de los movimientos más fuertes de desobediencia civil que hubo en Europa contra el servicio militar obligatorio, y que en el Estado español pues se organiza a partir del año 79 con el primer congreso del MOC. Y van apareciendo grupos en distintos territorios del Estado español, y en Canarias surge hace cerca de 30 años, según leí una vez en un recorte de prensa. No era exactamente el mismo MOC que hay ahora, pero movimiento antimilitarista hay desde hace 30 años en Canarias, organizado en la lucha por la objeción de conciencia. El nuestro más o menos tiene 25 años y eso siempre ha estado ligado a una coordinación estatal. Somos un grupo más de una red, y esa red pues se está ampliando ahora internacionalmente incluso. Y supongo que reconfigurando también poniendo el acento en una parte o en otra según el momento histórico que tocó vivir, porque claro, el momento de la objeción de conciencia con el sistema militar obligatorio, sin embargo ustedes defienden que sigue siendo más necesario que nunca esta lucha contra el militarismo. ¿Cuáles son los objetivos, tanto desde el que nace como el que se sitúan hoy en día, los fines desde el cual trabajar por un mundo en paz? Pues como decía y cantaba muy muy bien Víctor Jara, el derecho de vivir en paz, ¿no? Nuestra propuesta como finalidad es un mundo donde no haya mecanismos de dominación, donde no haya ningún tipo de ejércitos, de guerra, de violencia, un mundo que sea habitable sin ejércitos, ¿no? Y por tanto, pues nos planteamos como finalidad la desmilitarización social y la revolución no violenta, ¿no? Una revolución que afecte tanto a distintas facetas de la vida, en contra de la violencia económica, la violencia política, ideológica, psicológica, la violencia de los contravalores, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, tenemos objetivos para rato. Y cierto que dentro de eso, digamos, esas grandes coordenadas de objetivos, pues vamos concretando en campos de acción, en distintos ámbitos. Sí, porque vamos por la acción, que hay que decirlo, no sé si llamarla frenética, pero por lo menos sí que muy presente en todos los movimientos sociales de aquí. Es decir, están en todo momento respondiendo ante las agresiones, porque realmente la agresión del militarismo en el Estado y en el mundo sin duda está muy presente. No es una cosa ni mucho menos secundaria, sino que está presente en toda la vida de todos los estados, y muy particularmente en el Estado español, por supuesto. ¿Qué análisis tenéis en torno a esta realidad del militarismo tanto en el Estado como en el mundo? Nos consideramos un colectivo antimilitarista porque entendemos que la forma de abordar los conflictos que tiene nuestra sociedad pues no es la adecuada, y está marcada por el interés de la defensa del Estado, la defensa de las instituciones, la defensa de las fronteras, la defensa de los intereses de oligarquías, ¿no? Y para hacerlo, porque son intereses injustos, pues se utilizan métodos injustos, ¿no? Métodos de dominación. Nosotros pretendemos contribuir en la medida de lo posible pues a ese cambio, a provocar un cambio, ¿no?, social, en el que no sea necesario el recurso a la violencia para resolver los conflictos, ¿no? Entonces,
somos muy conscientes de que existen muchas maneras de abordar los problemas sociales y hacemos hincapié en que justo la forma de solución militar es de las peores maneras de afrontar la constitución de la voluntad popular, la resolución, o sea, de construir democracia, ¿no? En ese sentido, disculpa, que lo que proponemos es una defensa diferente a la que se propone, que es la militar, ¿no? Y lo que planteamos es una alternativa a la defensa diferente que realmente cubra o dé satisfacción a las necesidades básicas que tenemos, ¿no? Y esa, de alguna manera, es la verdadera defensa. Por lo tanto, nuestro proceso de lucha va de la mano de otras luchas de transformación social, pues antipatriarcales o feministas, ecologistas, por la justicia social, el internacionalismo, que es una de las características que tenemos, ¿no? Como decía bien Juan Carlos, no creer en patrias ni en naciones ni en territorios con fronteras, ¿no? Y desde esa perspectiva, pues también no solo nos negamos a una manera de defendernos, ¿no? Sino también intentamos construir de una manera propositiva, pues un mundo en el que no haga falta ningún tipo de ejércitos, ¿no? Para eso hay como una especie, un concepto de transarme, ¿no? De que tiene que ser un proceso en el que poco a poco se vaya disminuyendo todo tipo de inversión en lo militar y se vaya desviando tanto el dinero como los recursos humanos, como toda la educación, porque también nuestra propuesta está muy impregnada del trabajo por una cultura de paz, ¿no? De democracia, de desarrollo, de derechos humanos. Y es muy interesante porque por lo que vais comentando, lo que vais armando, siempre parece que a lo mejor aparentemente el antimilitarismo es sencillamente decir no a los ejércitos o no a la guerra, que también es eso, pero también al mismo tiempo, junto con eso, parece que hay una labor de sensibilización, de construcción de cultura alternativa, de enredos, como comentaba, ¿no? Con movimientos feministas, con gente que cuida la vida, en lugar de decir, de una resolución de conflictos diferentes. Y eso es muy interesante porque es una carga propositiva que no siempre se ve. La gente no siempre ve esta carga propositiva tan sumamente interesante, porque efectivamente la violencia, como bien comentáis, del militarismo puede ser una parte muy visible, y ahí es donde quería también ahondar, porque claro, efectivamente vivimos en un mundo violento, vivimos en un mundo patriarcal que se resuelve los conflictos de forma violenta, pero ahí el militarismo juega un papel central, la resolución de los conflictos vía armada, vía guerra, vía fuerza militar, no es algo menor, sino es algo tanto simbólicamente como materialmente muy importante. Y claro, para que la gente se haga una idea aproximada, me gustaría, como no únicamente con cifras, pero sí con realidades, de cómo anda la cosa, es decir, si es algo minoritario esto de la resolución de conflictos vía armada, o del gasto militar, es algo, digamos, pequeño o no, o realmente tiene una presencia importante. Y esta pregunta también quiero darle la bienvenida a Juanma, que acaba de sumarse a la tertulia sobre otro compañero del MOC, y nada, y lanzo la pregunta, quien quiera ir abordándola. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Pues la pregunta era sobre el gasto militar. Si hoy el tema militar es importante, yo creo que cada vez tiene más peso, ¿no? Porque en la realidad que tenemos de que incluso se defiende que todo tiene que ser más austero, o sea, hay recortes en casi todo, en educación, en sanidad, en servicios sociales, en vivienda, y menos en el paro, que cada vez somos más o hay más personas que sufren pues el tema del paro. Pues el tema militar porcentualmente desciende muy poco y cada vez tiene más peso, incluso en el tema de la educación. Hoy mismo estaba hablando con un padre de un alumno de un instituto que me estaba diciendo pues que había visto esta semana pues una publicidad de soldados.com en la entrada del instituto y anunciando visitas de militares, ¿no? No solo es el tema de la guerra en sí, sino todo lo que hay alrededor de intentar ver esa presencia militar o esa inversión como algo natural en la sociedad, que no lo es. Claro. Sí, en ese sentido estamos permanentemente en Canarias sufriendo la militarización social,
utilizando nuestra tierra como lugar, no solo que exporta y dona soldados para la guerra de ocupación en Afganistán, como hace el 2 de mayo que salieron de aquí. Pues ayer domingo pues también sufrimos la exhibición de la aviación militar. Esos mismos aviones que bombardean en distintos lugares pues hacían piruetas y de alguna manera intentaban maquillar con todo esto pues el sentido verdadero que tiene cualquier ejército, que no es otro que defender los intereses de los más ricos, y quienes ponen los muertos son las personas más empobrecidas, los países del sur, ¿no? Y los que se siguen enriqueciendo con la economía de guerra siempre y permanentemente son las personas enriquecidas, las grandes transnacionales, ¿no? Y en este sentido, por lo que planteabas y como bien ha dicho Juanma, el gasto militar es parte de esta espiral del negocio de la guerra y de la violencia. Y por decir algún dato con respecto al gasto militar a nivel mundial, ¿no? Con el 8% de este gasto militar mundial acabaríamos con la situación de hambre del mundo. Se invierte 467 veces más para armamento que para acabar con la situación de carestía alimentaria, ¿no? Y se podría dar 467 veces respuesta a la situación de hambre en el mundo, ¿no? Con todo el gasto militar. Entonces, son cifras para ver realmente que la violencia estructural hoy es una violencia brutal, es la violencia de la desigualdad, y que los ejércitos no son más que elementos del capitalismo para mantener el sistema tal y como está. Por eso nuestra lucha también es anticapitalista, ¿no? Sí, sí, desde luego que simplemente por estos datos, por el nivel de gasto, uno ya podría parecer que es aberrante, y de ahí hablaremos ahora de esta campaña muy bien formulada, tan necesaria hoy en día, esta ola de recortes. El MOC viene reclamando un recorte, unos recortes menos, pero un recorte más, que es el recorte de lo militar. Pero es que además, digamos que este 8% que comentabas que podría paliar el hambre, encima es un dinero que se está gastando, que se podría con más provecho tirarlo al mar, porque no solamente que se gaste ese dinero, sino que ese dinero está hecho para defender las clases dirigentes y para oprimir a... Claro, es terrorífico, no solamente ya que se gaste dinero, sino además que se gasta para mal, para dañar. Yo quería que me contaran un poco esa campaña tan interesante de donde se pide el recorte, esto de recortar, sí, lo militar. Quien se anime. Pues sí, bueno, ahora mismo estamos con el tema de la objeción fiscal, que está dentro más, es un tema también, una campaña dentro de la sí recortar lo militar, recortar sí lo militar, y que es un acto de protesta y de desobediencia pues ante los presupuestos que tenemos, pues a la hora de la declaración de la renta, que es el dinero que nutre o que llega para cubrir esos presupuestos, pues el negarnos a pagar la parte que corresponde al gasto militar, como un acto de protesta, ¿no? Es un acto de desobediencia y cada vez, bueno, hemos empezado haciendo poco, pero cada vez es una campaña que va poco a poco pues subiendo. Fantástico. Si quieren, vamos a ir haciendo un pequeño paradita, vamos a poner algo de musiquita que nos ha traído aquí el colectivo MOC y después andamos un poquito más en la campaña, que tiene mucho interés, creo yo, y creo que es importante que los oyentes conozcan. Y estamos hablando de antimilitarismo y también estamos hablando de construir una cultura de paz, construir otra cultura diferente, con alternativa antimilitarista MOC Las Palmas. Estábamos hablando y queríamos ahondar un poquito en esta campaña tan interesante que llevan ya desarrollándose muchos años y cada vez con más presencia además, sobre la objeción fiscal al gasto militar. Aquí nos están contando un poco cómo era esta campaña y cómo poder sumarse, cómo se hace, incluso dónde informarse de cómo hacer la campaña, que también es interesante, ya sea por internet, ya sea presencial, no sé. ¿Cómo seguimos con el tema? Venga, empezamos con cómo se hace. Perfecto. Pues que como estamos ahora en época de declaración de la renta, pues se trata de, para no colaborar con el Estado en el mantenimiento de la estructura de guerra, del aparato militar, pues a la hora de hacer la declaración de la renta, desviamos una parte de nuestros impuestos, lo desviamos a un proyecto social alternativo que consideramos que sí que contribuye a construir la paz.
¿Y cómo lo hacemos? Pues rellenamos la declaración de la renta, como lo hacemos habitualmente, y aprovechamos una de las casillas para las retenciones y demás pagos a cuenta, ¿no? Y introducimos la cantidad que queremos desviar. Puede ser cualquier cantidad, de 1 euro, 10 euros. Estamos proponiendo considerar también los 588,10 euros que pagamos en el año 2012 de gasto militar por persona, ¿no? En cualquier caso es una cuota abierta con la que nos encontremos cómodos, ¿no? Y seguimos calculando la declaración de la renta de tal manera que si nos tocaba pagar 100 euros, pues ahora nos pediremos, pagaremos 100 euros menos la cantidad que hemos desviado. Por ejemplo, si hemos desviado 10 euros, pues pagaremos 90. Al revés, si nos tocaba que nos devolvieran 100 euros, pediremos 110 euros, ¿vale? Uh-huh. Es así de sencillo. Y estos 10 euros o estos 500 euros, lo que queremos desviar, lo que hacemos es ingresarlo en un proyecto o en varios proyectos que nos merezcan confianza y que sean para nosotros ejemplares en lo que es la construcción o en la satisfacción de las necesidades pacíficas de los colectivos en los que conozcamos, ¿no? Uh-huh. Y nada, desde Alternativa Antimilitarista proponemos un colectivo que conocemos desde el Estado español, que es un proyecto de Mujeres por la Equidad en Perú, pero cualquier persona seguro que conoce proyectos con los que querría colaborar, a los que querría desviar ese dinero. Uh-huh. Y 2 destinos locales este año, uh-huh, que son Café de Espacio y el colectivo Mujeres Libres Yacirat, y también Radio Pimienta. Exacto. Que está pendiente. Pues esto lo hacemos públicamente. Uh-huh. Cuando lo hacemos, pedimos un resguardo de ese ingreso bancario y lo metemos en la declaración de la renta, junto con una carta dirigida al delegado, a la delegada de Hacienda, en la que nos explicamos que nos declaramos objetores de conciencia y que solicitamos que ese dinero deje de ser ingresado en el Ministerio de Defensa. Y otro detalle también es que comunicamos esta acción a nuestro colectivo antimilitarista más cercano, por ejemplo, el MOC de Las Palmas, MOC Tenerife, el que tengan más a mano, y lo que hacemos es presentarnos públicamente, ¿no? Decimos tantas personas, hemos decidido hacer objeción de conciencia, y nada, ya tenemos una fecha incluso de presentación, el 1 de julio, en el Café de Espacio. Perfecto, porque además no es una campaña que se hace, como tú comentabas, en silencio, sino que se quiere visibilizar que es un dinero colectivo que se quiere destinar a cubrir necesidades colectivas. En ese sentido, hay que hacerlo visible, hay que hacerlo público, aparte porque tenemos razones para ello. Creo que es importante remarcar esas razones, creo yo. Sí. Y porque seguimos la estrategia de la desobediencia civil desde la perspectiva de la no violencia, ¿no? Y la perspectiva de la no violencia es, de alguna manera, la fuerza que tiene la verdad y el trabajo por la justicia frente a la mentira, la humillación, la dominación, y no es una cosa que hagamos a escondidas, porque nos parece que como también desde la perspectiva no violenta, cuando hay algo injusto, algo mal hecho, es porque hay un error o las personas o las instituciones se equivocan, ¿no? Y lo que queremos es hacer una denuncia pública, un desmantelamiento de esos justificantes que tienen y un desvelar para que puedan alcanzar también su propio cambio, ¿no? Y cambie realmente la inversión que se hace de gasto militar a inversiones que realmente defiendan la vida, ¿no? Que es lo que nos interesa. Claro. Creo que es muy, muy interesante, muy necesario. Si alguien tiene dudas y quiere sumarse, seguro que en el correo del MOC le pueden informar un poquito con más calma sobre el tema. Ya estamos entrando en la recta final de la entrevista. Esto, como siempre, se nos va rapidísimo. No queríamos acabar sin haceros un par de preguntas que solemos hacer a los colectivos que vienen por aquí. Una de ellas es, bueno, como han comentado al principio, ¿no? Comentabas con Dobby que esto no se va a construir únicamente con un colectivo antimilitarista, sino entre todas, construyendo una cultura diferente. Y ahí la pregunta es por los enredos, con quién andáis enredadas, tanto a nivel
de Canarias, a nivel de otros colectivos, porque es cierto que el MOOC aparece firmando manifiestos que uno dice, ¿y esto? Educación pública, MOOC, ¿cómo? Sanidad, derechos sociales, y está siempre enredado en toda la... Y claro, el que no conozca bien estas expresiones que tú has hecho puede sorprenderse, pero creo que son cientos los enredos los que estáis, ¿no? Tenemos más enredos que personas. Pero esto es lo que hay. Sí que, bueno, vamos diciendo así de las cosas en las que estamos, ¿no? A mí me gustaría comenzar por nuestra vinculación con el resto de colectivos antimilitaristas del Estado, que juntos y juntas somos Alternativa Antimilitarista MOOC. En la Asamblea Estatal pues decidimos las campañas en las que participamos conjuntamente y nos vinculamos a la Internacional de Resistentes a la Guerra como un ámbito internacional pues de lucha por la paz contra las guerras y su preparación y sus causas. Y después también en el ámbito así más antimilitarista estamos participando en la red antimilitarista europea, en la que también hemos contribuido pues participando en acciones directas no violentas en distintos lugares, fundamentalmente en contra de la OTAN como gran alianza militar terrorista y asesina del contexto en el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Para nosotras es muy importante esta coordinación, porque nos damos cuenta de que es algo que sucede en muchos países y que es algo que requiere también que se actúe internacionalmente, ¿no? Y sobre todo porque aprendemos entre todos a construir campañas como en la que estamos ahora, que es La guerra comienza aquí, parémosla aquí, que es una campaña para señalar cómo las guerras que nos duelen tanto que en países del sur o países entre comillas alejados, ¿no? Pues en realidad están siendo fabricadas diariamente aquí, España como país exportador de armamento, Europa como país exportador de armamento y exportador de guerra, y eso hay que pararlo entre todas y hay que pararlo con también alianzas internacionales. Sí. También en el ámbito más local, también participamos en la Coordinadora Canaria por la Paz con otros colectivos sociales, sindicales y políticos, ¿no? Y en los que también hacemos actividades un poquito señalando pues aquellas acciones militares que tienen que ver con nuestro territorio, ¿no? Como el uso de algunas instalaciones con el tema de la guerra de Mali, la celebración de hace 2 años de los 25 años del decir no del referéndum en el que Canarias dijo no a la OTAN, el señalar los distintos cuarteles y zonas militares que ha habido en la ciudad de Las Palmas o en la isla. Y después, por supuesto, en la Asamblea Popular de Gran Canaria, en el ámbito también más del resto de movimientos sociales y alternativos, y somos vecinas del Café de Espacio, entonces también en la comunidad de vecinos y vecinas del Café de Espacio participamos, pues también con objetivos en común y compartiendo el espacio y el baño. Y también hay que decir que participando de Radio Guiniguada, del que habrán escuchado todos los oyentes de esta radio, esas maravillosas píldoras que no nos hubiera gustado tener que hacer, ¿no? Pero que creo que todo el mundo puede oír en la radio en diferentes horarios, sí. Píldoras sobre la campaña justo de recortar silo militar, ¿no? Y el programa de Canarias por la Paz, con Radio Guiniguada, pues mantenemos un contacto, porque nos parece que todo el ámbito de la comunicación alternativa es uno de los aspectos que más queremos cuidar, por esto de intentar hacer llegar a la mayoría de la gente una información que normalmente es vetada, ¿no? Esos 79 millones al día de gasto militar en España es una información completamente ocultada, porque generaría otro tipo de procesos de concienciación y de lucha organizada. Claro, porque al final lo que hace falta es mucha información, mucha comunicación, mucho hablar, porque al final te digan, sí, claro, y se acaban los ejércitos y vienen los malos y te ganan, ¿y qué haces tú, no? Y te das cuenta que hay que construir, hay que dialogar en torno a toda esta cultura de la violencia, que es necesario darle la vuelta para que la gente vea que justo por el mismo motivo por el que se bombardean otros lugares, aquí estamos sin tener, estamos excluidos, estamos sin tener, con lo cual ver las conexiones del capital
patriarcal y bélico. Creo que eso lo hacéis de maravilla y es fundamental dar esa batalla comunicativa. Si nos importa de batalla, que se suena siempre un poco digamos con ese proceso revolucionario no violento. Eso, mucho mejor así. Se nos ha acabado el tiempo, yo lo siento mucho, tenía algunas preguntillas más y algunas charlas más, tendremos más espacios comunes seguro para seguir hablando. Lo que no quería es acabar sin que dijeran la forma de contactar, cómo encontrarle, cómo preguntar dudas, cómo dialogar. Pues, a ver, por poner un ejemplo, si tú pones objeción fiscal a los gastos militares, te encontrarás manuales, vídeos de YouTube explicando cómo se hace. O sea, que quien quiera una campaña concreta, pues lo puede hacer. Nosotros tenemos un blog que se llama Canarias por la Paz. Y nosotros no estamos solos, sino que hay cantidad de colectivos muy interesantes que están ahora mismo haciendo cultura de paz, investigación para la paz y acciones de todo tipo, ¿no? Que tú dices, oye, pues me convence mucho esta lucha, me encantaría participar. Nuestro colectivo es un colectivo abierto, asambleario y autogestionario, ¿no? Es una de nuestras señas de identidad. Completamente abierto a quien quiera participar. Para eso pues te puedes poner en contacto en el correo electrónico moclaspalmas, todo seguido, moclaspalmas@gmail.com o preguntando en el Café de Espacio, calle Cebrián 54, pues que también estamos ahí los miércoles, pues nos reunimos cada 15 días y pues cualquier participación pues la acogemos con gusto. Fantástico, bueno, pues les invitamos a quedarse hasta el final del programa. Muchísimas gracias, Juanma, Coldo, gracias. Juan.